Las circunstancias atenuantes o agravantes que consistan en la disposición moral del delincuente, en sus relaciones particulares con el ofendido o en otra causa personal, servirán para atenuar o agravar la responsabilidad de solo aquellos autores, cómplices o encubridores en quienes concurran. Las que consistan en la ejecución material del hecho o en los medios empleados para realizarlo, servirán para atenuar o agravar la responsabilidad únicamente de los que tuvieron conocimiento de ellas antes o en el momento de la acción o de su cooperación para el delito. Quedamos, como se dice coloquialmente, marcando ocupado. Expliquémoslo. Para eso está el profesor. En el inciso primero del artículo 64, ¿qué es lo que dice nuestro código? Bueno, mejor dicho, en el artículo 64, ¿qué es lo que se nos está explicando? Existen en todos los delitos o en los delitos existen circunstancias subjetivas o personales que son inherentes al sujeto, y por otra parte existen circunstancias que se llaman objetivas, que son inherentes al hecho. Ejemplo de circunstancia subjetiva o personal: padre, funcionario, conviviente civil, pariente, etc. Condiciones que son inherentes al sujeto. ¿Cuáles son las circunstancias objetivas? Aquellas que son inherentes al hecho. Por ejemplo, calamidad, un terremoto. Eso es muy importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque en el inciso primero del artículo 64, donde se regulan las circunstancias subjetivas o personales, el código dice que esas circunstancias no se comunican a las personas que no reúnen esas circunstancias. Esa es la premisa. Parte el código diciendo entonces las circunstancias subjetivas o personales, es decir, aquellas que son inherentes a la persona, no se comunican a aquellas personas que no reúnen esa calidad. Las circunstancias personales. En cambio, las circunstancias objetivas, es decir, las del inciso segundo, o sea, aquellas que son inherentes al hecho, esas sí se comunican si existe concurso de personas, siempre y cuando existe entre ellos conocimiento de la circunstancia objetiva en cuestión. Por ejemplo, existe en el código un agravante de actuar en calamidad. Y me gusta poner el triste ejemplo del terremoto de Concepción, bueno, que nos llegó a nosotros también bastante fuerte, pero donde las personas sacaban de los supermercados artículos de primera necesidad, me refiero a los televisores plasma, o los refrigeradores, o los lavavajillas. A todas esas personas les es aplicable la agravante de calamidad, porque es una circunstancia objetiva que estaban en conocimiento de ella. ¿Se entiende? Esa es la premisa del código. La no comunicabilidad a propósito del artículo 64. Pero necesito explicarles que, sin embargo, la interpretación del artículo 64 en Chile no es objeto de poca discusión. De hecho, es objeto de gran discusión. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Qué sucede, por ejemplo, en un caso de dominio funcional, dominio del hecho por dominio funcional? Hablemos, por ejemplo, un parricidio, donde intervienen dos personas que comparten el dominio del hecho y uno es pariente y el otro no. De una primera lectura del artículo 64, vamos a decir que el pariente es autor de parricidio y el no pariente es autor de homicidio simple o calificado según el caso. Pero existe una discusión. Existen teorías que hablan de la comunicabilidad extrema. Don Mario Garrigo Mon defendía eso, por ejemplo. Que él decía, recordemos, delitos especiales
son aquellos que pueden ser cometidos solamente por las personas que reúnen la exigencia del tipo. Y esos delitos eran propios o impropios. ¿Cuáles son propios? Aquellos en que el título de la imputación no se puede dividir. ¿Por qué? Porque no hay un delito común correlativo. Y en los impropios, ¿cuáles son ellos? Son aquellos donde el título de la imputación sí se puede dividir, porque existe un delito común correlativo, parricidio, homicidio. En el delito especial propio no hay un título de imputación correlativo, prevaricación judicial. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? ¿Qué pasa, por ejemplo? Existe un delito especial propio donde dos personas, seguimos con el ejemplo de las dos personas, en el ejemplo que les di del delito especial impropio no se da una laguna de punibilidad porque hay un título de imputación correlativo. Pero aquí viene la pregunta. ¿Qué pasa si hay dos sujetos que comparten el dominio del hecho, prevaricación judicial, uno juez y el otro profesor de derecho penal? Entonces, una primera lectura es que el juez es castigado y el profesor no. Entonces, ¿qué dice la doctrina? Ahí, a propósito de los delitos especiales impropios, no surge mayor problema porque no existen lagunas de punibilidad, pero sí existiría problema a propósito de los delitos especiales propios porque existirían lagunas de punibilidad con soluciones político-criminales que serían poco felices. Y ahí la doctrina se divide para interpretar este artículo y existen tres grandes grupos, que son las teorías de la comunicabilidad absoluta, las teorías de la incomunicabilidad absoluta y las teorías de la comunicabilidad relativa. ¿Qué tengo que decir al respecto? Las teorías de la comunicabilidad relativa hoy en día son la doctrina mayoritaria. Pueden estudiar con más detalle en los apuntes que yo le mandé o en literatura especializada este problema. Esto da para una clase de magíster, semestral, es muy complejo. Hay tesis doctorales sobre el tema. Yo voy a explicar la esencia del problema. ¿Ya? La mayoría descarta las teorías de la comunicabilidad absoluta, la de la incomunicabilidad absoluta, pero existe una grave discusión donde no hay claridad, donde día a día se discute en nuestros tribunales de la comunicabilidad relativa, cómo se explica la comunicabilidad relativa. Y ahí podemos decir existen dos grandes grupos. Uno liderado por la mayoría, que podríamos decir que tiene consagración jurisprudencial, en el caso Mobgate, donde me atrevo a decir, aunque salga públicamente, desgraciadamente, porque me parece a mí que quienes defienden esa postura pasan a llevar, violentan el principio de legalidad, ya voy a explicar en qué consiste, y una doctrina minoritaria, donde se encuentra su servidor, que la comunicabilidad relativa la explican en el sentido de que la calidad de autor jamás se puede comunicar, pero sí se podría comunicar la de cómplice. Quienes defienden la postura contraria, es decir, la doctrina mayoritaria, sostienen, según lo que voy a explicar ahora, que se puede comunicar tanto la autoría como la participación. ¿Qué dice la mayoría? La mayoría parte del siguiente supuesto. Sujeto calificado, ¿quién es? El intranet, ¿cierto? El que reúne la calidad, el que tiene la circunstancia subjetiva, pariente, funcionario, hijo, etc. ¿Quién es extranet? El sujeto que no reúne esa calidad. Hasta ahí estamos bien. Bien. La mayoría dice, en el caso, ya sea de autoría o participación, naturalmente que la participación tiene que darse el resto de requisitos, ¿ya? Pero para explicar la comunicabilidad, por eso se llama relativa, porque tienen que darse ciertos requisitos. En el caso en que exista un concurso de intranet con extranet,
la calidad del intranei se comunicaría al extranei siempre y cuando al momento del delito, es decir, antes o al momento del delito, el extranei tiene un conocimiento previo de la calidad del intranei. ¿Por qué dicen? Porque ese conocimiento mutaría en una circunstancia objetiva del artículo 64, inciso segundo. Dejaría de ser una calidad subjetiva, una circunstancia subjetiva, y pasaría a ser una circunstancia o accidente objetivo. Y si el extranei tiene conocimiento, ese conocimiento transforma lo subjetivo en objetivo y se comunicaría la calidad. Y así se evitarían lagunas de punibilidad. Y para el ejemplo que di de la prevaricación judicial, habría coautoría entre el juez y el profesor de universidad que comparte el dominio con el juez. Es decir, los dos serían autores de prevaricación judicial. Este conocimiento, ¿en qué momentos entonces se tendría que Se explica según las reglas generales del dolo. ¿Cuándo hay dolo? No, recuerda que no hay dolo consecuente. El dolo tiene que ser antecedente. ¿Cuál es el límite? Al momento del hecho. Si nos vamos a la línea que hicimos del tiempo, recuerda, principio de ejecución. Cuando empieza la fase externa. De ahí para adelante, ¿hasta dónde? Hasta la consumación. Pero, perdón, hay un ejemplo de, me estoy acordando, no recuerdo si es una película o una serie, donde había una persona violando a una mujer en un parque y pasa un extraño. Me parece una película colombiana, le dice, aproveche. Eso es dolo, ¿no? Por supuesto. Para explicar lo que usted me está... ¿Se entendió? ¿Puedo aplicar la película un poco? ¿Ah? La película Almodóvar, necesito un ejemplo. ¿De qué? Entendí el ejemplo de los parientes, por ejemplo, en el caso del parricidio, para aplicar el inciso primero, ¿ya? Pero Perdón. En el caso del parricidio, ¿no sería aplicable esto que estoy explicando? No, porque es delito especial impropio. Me fui para atrás y no Claro. entendí eso. Porque acá, por ejemplo, el inciso primero dice que consistan en disposición moral del delincuente. ¿Qué podría ser? A eso se refiere al aspecto interno. Al aspecto interno. No se refiere a ser, no sé, nazi, mala persona. No, se refiere a su calidad inherente, a su persona. Es una interpretación funcional. O sea, ¿cómo eso puede, claro, como agravante o como agravante? No. Lo que está explicando ahí, las circunstancias, por eso que le digo que de la mera lectura uno se queda un poco leyendo el condorito. No, hay que explicarlo con un poquito más de detalle. ¿Qué quiere decir el código ahí? Las circunstancias que son inherentes a la persona no se comunican. Eso significa disposición moral. No quiere decir ser bueno, malo, feo, bonito. Se refiere a la calidad inherente de la persona. Carabinero. ¿Ya? Profesor, ese conocimiento como de la calidad inherente tendría que ser tan obvia como para que en definitiva digamos, el que participa tiene que tomar un conocimiento real, o podría darse la hipótesis también que no podría menos que saber. Buena pregunta. ¿Ya? Eso sigue las reglas generales del dolo. ¿Cómo se prueba el dolo? Con indicios previos, coetáneos y posteriores. ¿Ya? O sea, la pregunta es, ¿basta con el dolo eventual? Se discute. Yo entiendo que la mayoría dice que sí. ¿Ya? Pero no. Yo estoy tan en contra de esa doctrina que ahora voy a explicar los argumentos contrarios. Ejemplo de indicios previos. ¿Ya? No es lo mismo un disparo que 120.
No es lo mismo atacarla con un palo que con una bazuca, para ir demostrando el dolo. ¿Ya? Indicios previos. Indicios coetáneos. Las relaciones existentes entre el autor y la víctima. No es lo mismo, era el amante de mi mujer, era el vecino. Indicios posteriores, la actitud llevada por el sujeto. ¿Se arrepintió? ¿No se arrepintió? Hay que relacionar todas esas circunstancias para explicar el concepto, si hay dolo o no hay dolo. No es fácil. Indicios previos, coetáneos, posteriores. ¿Se entiende? Seguimos las reglas generales de la prueba del dolo. Lo que usted me está tan discutiendo, esa discusión nace a propósito de un delito que se llama receptación. ¿Ya? Y hay una doctrina moderna que me cuesta subirme a esa micro, que dice que para explicar eso hay que hablar de un concepto normativo de dolo. Y siguen un profesor español que es Ramón Ibáñez. Y está en un libro muy bien explicado de Luis Rodríguez y Magdaleno Sandón, que se llama Delitos Aduaneros, para explicar un delito que se llama receptación aduanera. ¿Qué quiere decir eso? Porque la discusión que usted dice que no pudiendo menos que conocer, existe un sector importante. Hay un libro que se ganó un premio de un señor de apellido McKinnon que dice que puede haber dolo eventual en la receptación. A mí no me suena, como se dice coloquialmente, tirado a las mechas, no pudiendo menos que conocer. Pero es un tema súper complejo de explicar. Yo prefiero, ahí soy clásico, sigo este sistema de indicios previos, coetáneos y posteriores, muy criticados por los que siguen las teorías normativas del dolo. ¿Ya? Perdón, le dejé la mano. No, ya me quedó claro, me había confundido. No había entendido que el requisito para la participación, o sea, para no ser autor, era la no comunicabilidad. Entonces, si se comunican las circunstancias, pasan a ser coautores. Por eso eran Claro. coautores. Claro, que ahí... Exactamente. Ya. Exactamente. ¿Estamos bien? Ya. ¿Los online tienen preguntas? No. Perdón, me he olvidado de ustedes. Muy brevemente, ¿qué es lo que dice su servidor? Esa interpretación que hace la mayoría de la doctrina violenta el principio de legalidad. ¿Por qué? Cuando el legislador ha querido comunicar estas circunstancias, lo ha regulado expresamente. Por ejemplo, en la nueva regulación del delito de quiebras.